Buenos días, Javier. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues bueno, he dormido poco y mal porque hubo una avería en la habitación del hotel y entonces de repente pues nos ha despertado ahí una lluvia en De el, meteoritos. en el cuarto de baño y dices, ¿qué sucede aquí, no? Pero bueno, siempre la vida es eso, ¿no? La vida es azar también y hay que vivirlo y bueno, pues aquí estamos hablando con nuestras ojeras de una noche un poco así, ¿no? Y ya está. Me has contado que de niño estabas en Barcelona. ¿Cómo es esto? Sí, una hermana de mi madre vivía en Barcelona, vivía también una prima suya. En fin, del Bajo Aragón emigró mucha gente a Barcelona porque, bueno, Aragón no se desarrolló económicamente como sucedió, por ejemplo, en Cataluña. Es más, muchos aragoneses que tenían dinero invertían su dinero en Cataluña para crear empresas ahí e impedir, no querían, por ejemplo, que se hicieran carreteras en Aragón para que no se les fueran los trabajadores y seguir pues pagándoles una miseria, vamos. Entonces, bueno, el cuento es que sí, pasé bastantes infancias aquí de veraneo, de vacaciones, ¿no? Y para mí, pues Barcelona es una ciudad que le tengo mucho cariño. Estamos en el Paralelo y al fondo del Paralelo vivía mi tía y yo recuerdo que desde la terraza veía los barcos, veía el mar, en fin, muchos recuerdos. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es ¿por qué haces cine? Pues hago cine, pues en mi caso fue por culpa de Jean-Claude Carrier. Qué Y bonito, ¿eh? no, fue así, fue y por culpa de un accidente, todo hay que decirlo. Eh, Diseñé el Centro Buñuel de Calanda con muchísima ilusión, con Porque mucha tú eres de pasión. Calanda. Claro, yo nací allí, por eso Estabas un poco predestinado al cine, ¿no? pues es que por un tema que no tenía nada que ver y me dijeron que estaban creando la Casa Buñuel en la casa del cura de Calanda y claro, me hizo muchísima gracia, ¿no? Y entonces, pero que no, claro, es que es así de cierto, ¿no? Pero que no sabían qué poner y entonces dije, pues qué proyecto más interesante, ¿no? Estamos hablando de los finales de los 90 y yo digo, pues se podían poner audiovisuales, multimedias, en fin. Y me miraban con una cara extraña porque, claro, en aquel momento pues nadie sabía que era un audiovisual, un multimedia. No era algo que estuviera tan a la mano como ahora, ¿no? Y así poco a poco fui creando ese espacio, diseñando pues un lugar muy especial en el que el propio espacio cuenta cosas, es como tiene una parte de escenografía, diríamos, y para complementarlo pues decidí crear un festival de cine y también hacer otro tipo de actividades. Y le propuse a Jean-Claude Carrier, nada más y nada menos, que diera una masterclass de escritura de guión. Y me dijo, wow, me lo piden de París, de Nueva York, de Japón, y a todos los sitios les digo que no. Dice, pero a ti no te puedo decir que no. Y digo, bueno, pues lo hacemos. Y lo hicimos allí. Entonces me dice, pásate por Teruel y me recoges, que voy a estar allí con unos amigos y ya pues vamos a Calanda y demás, ¿no? Y sí, en la cena estuvimos ahí cenando, sus amigos estaban Milos Forman con su mujer, estaba el productor que tenía no sé cuántos Oscars, Goldman me parece que se llamaba, estaba Jean-Claude, en fin. Y al día siguiente, Vaya cena, sí, una cena. Milos Forman, solo con él. Sí, sí, sí. Una cena de estas súper memorables. Bueno, a Milos Forman le encantaba contar chistes de rusos. O sea, igual que los franceses hacen chistes de belgas y los belgas los ponen como tontos, pues esto era parecido, pero de rusos, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue una cena exquisita, ¿no? Todo fue, vamos, no recuerdo lo que comimos, pero sí recuerdo ese momento que fue muy, muy especial, ¿no? Y bien, y al día siguiente lo llevé a ver unas ruinas romanas, un mosaico romano que apareció en Calanda y que ahora ocupa toda una planta del Museo de Teruel, y de allí agarramos el coche y nos fuimos hacia Calanda. Con tan mala, claro, pues son carreteras llenas de curvas y se produce un fenómeno que a veces sucede, que cae una especie de aguanieve que como está muy fría la carretera, se hiela. Y entonces durante eso dura poco, pero cuando pasa eso, el coche pierde la adherencia. Claro, era una carretera de montaña
y el coche empezó a... porque era un coche automático además, entonces tenía 4 marchas, entonces no era fácil de controlarlo, y conseguí que fuera hacia el otro lado, total, que fue hacia arriba, hacia la montaña, y subió y nos quedamos cabeza abajo en el coche, en medio de la nada, y Jean-Claude dice, esto no lo puedo poner en el guión de una película porque nadie se lo va a creer, ¿no? Y estamos ahí, conseguimos soltar el cinturón de seguridad y en ese momento para un coche y era el médico del pueblo, porque son pueblos muy pequeños y el médico peregrina y va de un pueblo a otro para atender a los enfermos, ¿no? Y nos dice, en esta curva todos los años se salen los coches porque está mal peraltada y el clima, en fin, estas cosas. Este es el cuento largo. El cuento corto es que Jean-Claude vio el museo, le mostré todo lo que era el museo y me dijo muy serio, ¿lo puedo ver yo solo? Dije, sí, por supuesto. Y lo terminó de ver, me fue a buscar y me dice, tengo que hablar contigo. Pero esto muy, muy serio, ¿eh? Dice, a Buñuel no le gustaban los museos. El último guión que escribimos, bueno, un tratamiento, era Agón, una ceremonia suntuosa, y es un grupo de terroristas buñuelianos que quieren volar el Museo del Louvre en París. Y yo ya me temía lo peor, ¿no? Y entonces dice, pero a este museo le gustaría, es irreverente, es divertido, y yo ya comencé como a levitar, ¿no? Me sentí, bueno, en ese momento entendía los místicos, ¿no? Porque de verdad me sentí levitando. Y me dice, y te propongo ir a todos los sitios en los que he estado con Luis Buñuel para contarte a cámara mis recuerdos. Y yo esa noche no dormí, o sea, porque dije, wow. Y añadió, y no te voy a cobrar nada, ¿eh? O sea, era su participación. Él veía el esfuerzo que había hecho por crear el museo y él quería corresponder de alguna manera y quería corresponder con algo que es maravilloso, que eran sus recuerdos, ¿no? Entonces, yo esa noche no dormí y dije, bueno, esto está muy bien porque había creado también una mediateca dentro de ese concepto general del Centro Buñuel y claro, esto era un material para investigadores, pero me di cuenta que había un documental ahí, ¿no? Entonces hablé con un amigo y me dijo a la primera que sí, yo no tenía ni productora, no había dirigido nada, claro, o sea... A ver, había estudiado filosofía, que no sirve para nada, pero sirve para todo, pero hasta ahí. Y entonces, pues sí, y surgió el último guión, Buñuel en la memoria, que tuvo un preestreno en la Berlinale. Con lo cual dije, bueno... Con lo Berlinale, Cannes, te codeas en los mejores sitios. Sí, Javier. Porque, bueno, pues es que parece que lo de dirigir no es tan difícil, ¿no? Bueno, o a ti se te da bien, pero yo creo que es muy difícil, ¿eh? No lo sé. Ayer viste mi último documental. A mí dirigir me parece muy difícil. Lo que pasa es que yo creo que hay gente que se le da bien. A ver, para mí... Tiene como una especie de intuición, algo emocional, que sabe... Y sobre todo una cosa del ritmo, de la sensibilidad. Creo que es el ritmo y sensibilidad. Una vez leí el Sidney Lumet decía que él, en el libro Así se hacen las películas, decía el ritmo, algo físico y algo emocional, sensibilidad. Sí. Y para saber hacia dónde te mira el personaje y qué viene antes, qué viene después. Y la duración del plano. Claro. Pero todo eso se aplica sobre todo a la ficción. Vale. En mi caso yo perpetro documentales. Pero también hay que tener un... No, por supuesto que sí. O sea... y no ser... Yo, ayer viendo tu película, o sea, es tremendamente didáctica. Y tremendamente interesante. Y para todos los públicos. No se utiliza un lenguaje demasiado rimbombante de estos de academia, de universidad, que dices, no te he entendido nada. Y, no, aquí es lo contrario. Puede ser esto. Aquí es lo contrario, o sea, y es más, yo le quité mucha parte didáctica, porque como contaba ayer, la película parte de una conferencia que impartí, y que sí, la conferencia tenía ese punto muy didáctico, que se titulaba Buñuel, un surrealista en México. Y bueno, y en este caso pues está ya ampliado, ya no nos quedamos en México, claro, abarcamos todo su cine y toda su vida, de alguna manera, pero no es, no sé, de alguna forma, tampoco pretendo dar una clase de decir que todo es exactamente así, es una opinión personal. Sí. Por eso al final conservé mi voz, que no es que me guste mi voz como voz de narrador, pero yo siempre he sido muy reacio a poner voz en off, porque cuando oyes la voz en off, en muchos documentales parece que hable Dios, ¿no? Que está ahí diciendo que es la verdad absoluta, ¿no?
Y yo creo que la verdad absoluta, para empezar, no existe. O sea, existen muchas opiniones más o menos fundadas, ¿no? Y en este caso, pues, dejé mi voz finalmente porque dije que quiero que se note que es mi opinión, que soy yo el que está opinando y el que está diciendo esto, ¿no? Cuando ya había buscado, pues, unas voces que hubieran quedado más interesantes en el documental, pero lo hubieran quitado un poquito de verdad. Quiero que me digas cuál es tu primer contacto con Luis Buñuel en tu vida. Porque para ti Luis Buñuel a lo mejor me estoy pasando de listo, pero ha resignificado tu manera de ver la vida, tu forma de tu trabajo, tu investigación, o sea, tu modus vivendi, ¿no? Y esto es como muy... Es cuando, no sé, algo te apasiona tanto que dedicas tu vida a eso, ¿no? Bueno, el azar ha tenido mucho que ver y mi primer contacto con Buñuel es un contacto con Buñuel sin Buñuel. Lo cual, bueno, también se da en esta vida, ¿no? Entonces, yo era un chaval, debía tener pues, 14, 15 años, no sé, una cosa así, y llegó Semana Santa. Calanda era un pueblo donde la guerra civil fue terrible y donde todas las mujeres vestían de negro, porque en todas las familias había habido muertos y el luto era una cosa que era como muy serio, muy grave, ¿no? Y de repente llegó Semana Santa y llegaron en la casa de Buñuel, que Buñuel no estaba, pero había unas mujeres, unas chicas guapas que vestían con ropas de colores y que luego bajaban y iban con cámara de foto y nos fotografiaban a nosotros, los niños, ¿no? Entonces yo tuve una revelación. Me di cuenta que había otro mundo. El mundo donde estaban estas mujeres que vestían con ropas de colores. Y yo dije, yo quiero estar en este otro mundo, ¿no? Supongo que las hormonas, todo esto tuvieron mucho que ver en ese momento para tener esa revelación, que es tan tonta, ¿no? Por supuesto que había algo más que Calanda, ¿no? Pero para mí Calanda era el lugar donde había crecido y donde pasaban los años con la Semana Santa, que marcaba un punto cíclico. Era prácticamente la Semana Santa es como el comienzo del año en Calanda. O sea, el comienzo del año no es el 1 de enero, es justo en Semana Santa, ¿no? Que es cuando todo el mundo se reúne y era el momento potente, ¿no? En Calanda, ¿no? Este ritual de hacer ese ruido justo en primavera, en la primera luna llena de primavera, que siempre es Semana Santa, por eso cambia de fecha, ¿no? Y ese fue mi primer contacto con Buñuel, sin Buñuel. Y la primera película de Buñuel que vi, la vi aquí en Barcelona, en una sesión clandestina era un grupo anarquista, yo era crío y tampoco me enteraba mucho de estas cosas, pero vi La Edad de Oro, cuando nadie conocía los tambores de Calanda, nadie sabía ni dónde estaba Calanda, ni quién era Buñuel en aquel momento, y ver una película que terminaba con una blasfemia en el cine, una blasfemia cinematográfica, que salía el Marqués de Sade con el aspecto de Cristo, y además sonaban los tambores de Calanda. A mí me pareció que gamberro, hay que ser... Claro, pero a ver, cuando ves a un gamberro... ¿sabes? No, pero un gamberro y lo ves bueno, pues siendo un adolescente, ¿no? Que estás muy cerca del gamberrismo también, ¿no? Entonces, había como de repente decir, wow, yo quiero saber mucho más, quiero conocer, quiero descubrir, ¿no? Porque me pareció increíble, ¿no? Que alguien fuera capaz de hacer eso, ¿no? O sea, lo mezcló todo. Sí, sí. Y así, o sea, claro, ves eso y ya, pues te cambia el eje, ¿no? De alguna forma, porque te das cuenta que el cine sirve para cosas increíbles, ¿no? Que sirva para blasfemar, ya es algo impensable, ¿no? Y sirve, bueno, para contar historias, pero historias que no entiendes, historias que son más un sueño que una historia real. No sé, son muchos elementos, ¿no? Los que confluyen en este primer acercamiento a la figura de Buñuel. ¿Y llegó ese momento especial de conocerlo en persona o no? Lo vi una vez en Calanda, pero de lejos. De lejos. Sí, había una diferencia de edad que... Tremenda. Claro. Óscar me lo dice mucho, ¿no? Claro, Óscar cuando murió Buñuel tenía 12 años, claro. Entonces... Era bastante difícil, ¿no? ¿Qué vas a...? Pues estás como en dos planos diferentes, ¿no? Entonces, y por otra parte, Buñuel era una persona que salía de casa, se ponía a tocar con la gente, no iba de divo, no, lo tenías ahí al lado, pero
No, estaba sordo de los años y a veces agarraba y se bajaba paseando a la torre de su familia y nadie le molestaba, no era alguien que fuera famoso y que tuviera fans, no, para nada. Buñuel era alguien normal, es más, o sea, yo cuando empecé con el CBC, entre otras cosas que me dijeron, ¿y esto para qué? Si aquí mejor una granja pollos que daría trabajo. Cuánta incultura hay en este país, ¿no? Que bueno, pues, hay una peli de Berlanga que lo decía. Pues aquí hacemos una fiesta y traemos una banda. No sé cuánta incultura hay. Esto hay que poner una biblioteca, hombre. No, pues es que tiene ese punto, ¿no? Lo que es el... bueno, porque también Buñuel ha sido muy desconocido, quiere decir que yo llevo, pues... Yo de chaval pensaba que era mexicano. Luis Alcoriza también pensaba que eran mexicanos, no que eran españoles. Yo Alcoriza lo he pensado hasta hace poco, ¿eh? Bueno, hace poco, hasta hace 20 años o algo así. Nunca lo pensé, pensaba que eran Luis Buñuel mexicano. Y con el tiempo, cuando empiezas a tener 21, 22, empiezas a estudiar cine, no, este tío es de aquí. Luis Alcoriza era extremeño, son de aquí. Sí. Y empiezas a ver como una guerra, que hubo un exilio y tal. Y dices, bueno, y yo salí del colegio y a mí no me han contado como una guerra. No. ¿Y por qué? Claro. Entonces, por eso te digo que mi acercamiento fue bastante poco convencional, por decirlo así, ¿no? Porque a él realmente lo conocí cuando leí su libro de memorias, cuando leí Mi último suspiro. Entonces, cuando reconoces realmente al personaje, te das cuenta que Buñuel es un intelectual del siglo XX, pero un intelectual con todas las palabras, ¿eh? O sea, que es alguien que sabe muchísimo y que es capaz de, no sé, de reflexionar y de aportarte su reflexión sobre la vida y sobre muchos aspectos, ¿no? Y luego, pues es alguien que es muy importante para él la muerte, el erotismo, que los lleva muy de la mano, pero también el sentido del humor y reírse de todo, ¿no? Incluso de la parca, ¿no? A mí me gusta mucho en tu película porque el tema didáctico ya lo hemos hablado, pero la forma tan de fábula, de cuento, que me cuentas las cosas, ¿no? Y sobre todo cómo me relacionas con la pintura, con la literatura, con la política, con el tema social. Todo hay como una mezcla, una especie de caleidoscopio y en realidad un montón de temas súper diferentes, pero la película es transparente, ligera, no es para nada sesuda, sino todo lo contrario. O sea, me encantaría a mí que cuando se habla de un... Por ejemplo, hace poco vi un documental, Frida Kahlo, y me acordaba mucho de cuando estaba ayer viendo el tuyo. Digo, wow, una persona que hacía estos cuadros, que tuvo esta vida, pero todo está contado con profundo respeto hacia el personaje y sobre todo pensando que eso lo va a ver gente. Y gente de todo tipo que lo tiene que entender a la primera. Y sobre todo hay un punto muy de reflexión en tu película, de pensar en todo esto, en estas combinaciones, mezclas, fusiones que vas generando. Es que, a ver, mi planteamiento es decir, tengo todos estos conocimientos de Buñuel, voy a resumirlos en una palabra, que ya sé que es un ejercicio baladí, ¿no? Pero al final dije, pues la palabra sería surrealismo, porque lo engloba todo, porque Buñuel es surrealista antes de que exista el movimiento surrealista. O sea, lo podría haber inventado él, si no lo inventa él es una persona surrealista. Él ya era... Con vida surrealista. Él ya nace surrealista y su familia era surrealista y el surrealismo pues es algo que está ahí, ¿no? Entonces es ese punto que dices, bueno, yo creo que eso es lo que mejor lo resume, porque es... Luego le pusieron el nombre, ¿no? Sí, es un movimiento artístico, también, pero es una forma de provocar, de intentar cambiar la sociedad, una forma de reflexionar sobre la vida, no sé, de muchas cosas, ¿no? Hacían, yo qué sé, desde encuestas sobre sexualidad, que en aquel momento era algo escandaloso, hasta pues obras de arte, de un arte que era anticonvencional, que iba, pues no sé, englobaba muchos elementos de la técnica también, de lo que es... no sé, la fotografía, todo, o sea, es que son muchos los elementos que convergen ahí. Y en el caso de Buñuel, yo creo que está en el primer plano, el plano del ojo cortado, y en el último plano... Qué fascinante. Cuando vuelve a la... Si tuvieras que pensar en un plano del cine, ¿eh? No del cine español, del cine es ese. O sea, sí. Él con esa sencillez, y además lo hace él.
Sí, 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 Lo sí, hace él. claro. Lo hace él y la luna, Y la navaja. qué gran idea, ¿eh? Dices, Sí, sí, wow. Y era un ojo como de un animal, ¿no? Muerto. Sí, o de algo una así. vaca, De sí. una vaca, o sea, Sí, sí. es como, qué sublime, qué sencillo es todo, pero a la vez qué profundo. Sí, sí, sí. Y el final, pues Buñuel a veces reinterpreta, por ejemplo, pues en la película pongo dos casos, porque tampoco se trata de sobrecargar ni de Ya. aburrir, pero uno es precisamente la encajera de Vermeer, que tanto fascinó en su época en la residencia, con a Dalí también, por ejemplo, ¿no? Y a los surrealistas, este misterio de una mujer cosiendo, en este caso es un traje desgarrado, con manchas de sangre, y tenemos el ojo cortado, que al final, bueno, pues es como que Buñuel cierra esa herida de alguna manera, y ahí termina su cine. Entonces, pero estas cosas yo no las quiero explicar, las quiero dejar en el lenguaje del cine, es decir, que el espectador ve las dos imágenes y que saque sus conclusiones o no las saque, o que se quede ahí, y esto porque será, con una duda, o quiero decir que esa parte didáctica la hay, pero está como también un poco, o sea, no hay un texto muchas veces, no hay una voz, algo que te diga las cosas, sino que te invita a que tú reflexiones. Pero yo que he visto ya dos películas tuyas sobre Buñuel, la de Nazarín y esta, Tras Nazarín, te veo como un guiador necesario porque esto que me acabas de decir me has dejado patitieso. Pero tú viste ayer la película. Ya, pero yo no había relacionado estas dos Bueno, imágenes. pues ya, pues, pero en la película se relaciona. No, pero me acabas de dejar de hecho, muertico. Solamente hay dos planos en la película que se repiten. Uno es un plano que no es de Buñuel, que es de su hijo, que es de Juan Luis, que es ese plano de una armadura deambulando por las calles de Calanda, que ya me dirás si eso no es surrealista. Y otro es el del ojo cortado, porque aparece al final para cerrar el relato. No, pero me acabas de dejar patitieso. Ahora me tendría que tomar un gin tonic o un whisky. Porque bueno, yo creo que ya estará abierto el bar. Sí, pero hostia, qué guay, ¿no? Que cómo empieza y cómo cierra, ¿no? Y qué bien pensado todo, ¿no? Sí. Es aquello Sí, que sí, decía sí. el Lumen, ¿no? Lo físico y lo emocional, ¿no? Es que está ahí. Ahí está, pero además con una cierta brutalidad, también hay que decirlo. Y es curioso porque te voy a contar una cosa. Yo ayer caminando por Barcelona me encontré a Ángela Molina. Y luego veo tu película y digo, bueno, esto también es muy surrealista. Pues sí. Hace poco me la encontré yo en Madrid. Ángela, y estuvimos ahí charlando. Es una de las primeras películas que hace Ángela Molina y la última de Buñuel. Exacto, sí. Es curioso. Y además, bueno, es curioso cómo llega Ángela Molina a la película, porque en principio había una actriz que hacía todo el papel en plan normal. Sí. Y entonces Buñuel le dice al productor, lo siento, pero no me funciona esta actriz, no hay manera. Y entonces y le dice, y tengo dos para hacer el papel, ¿y cuál eliges? Pues es que si elijo a una y no elijo a la otra se va a poner muy triste. Y Silverman se queda. Entonces, no te preocupes, yo lo voy a hacer la película con las dos, ¿no? Pero qué maravilloso, en serio. Y le dice, hay gente que ve la película y no se entera que son dos actrices distintas. Y Carol Bouquet y Ángela Molina, claro, una rubia y una morena, no se parecen en nada, ¿no? No, y además son dos formas del personaje muy diferentes. Sí. Y como el personaje es duple también, porque Conchita tan pronto está amorosa, como está todo lo contrario con Fernando Rey, que el pobre ya no sabe qué hacer, pues funcionan las mil maravillas, ¿no? Qué gran idea. Sí, pero es que, a ver, Buñuel se atreve. Sí. Hay otros que a lo mejor lo piensan y no se atreven, ¿no? Buñuel, con 50 años, decide filmar Los Olvidados. Y se curra un montón la película para lograr precisamente que sea barata y que él tenga la libertad que necesita para contar la historia. Que nunca puede contarlo todo, porque él se lamentaba de que quería poner una orquesta de 100 músicos en un edificio en construcción, y el productor le dijo, mira, que no nos llega a la pasta, ¿no? Y Buñuel dice, bueno, pues igual queda mejor así, ¿no? Quién sabe, ¿no? Pero vamos, lo cierto es que se atrevía con cosas que nadie se atrevía, y además
lo hacía desde sus conocimientos, porque él mezclaba sus conocimientos de pintura, pero también todo lo que había leído. Y claro, para contar Los Olvidados, dice, pues aquí la foto del ciego ya me lleva directamente a la novela picaresca española, que él conocía muy bien, ¿no? Y entonces ya es capaz de crear una narración que engloba muchas más cosas, que tiene raíces, ¿no? Que es lo que hace su cine. Su cine es un cine que no es superficial en absoluto, todo está lleno de raíces. Tiene esa apariencia de superficial, sí, claro, o sea, pero luego claro, exacto. Es una fachada. Esa es la virtud, ¿no? Que sea todo como muy sencillo. Sí. Y si le preguntan, no, yo nada de símbolos, pero claro. Nada de símbolos, me ha gustado como el tono de voz que ponía. Sí. Que en la película se oye a Buñuel, en el documental. Sí. Se oye muchas veces su pensamiento en la voz de su sobrino, sí. Pero hay un momento que habla Buñuel en la película. ¿Sabes cuál? No sabría. Habla desde la radio y desde el infierno. Cuando... Yo la voz de Buñuel siempre la he relacionado con el cineasta de Notre Dame, que hicieron, y él hablando francés. Sí, la que hizo André Labarre. Porque hubo un tiempo que creía que era mexicano, luego dije, bueno, se ha nacionalizado francés porque allí en Francia pues estará mejor que en México. Sí. No, pues precisamente son estos juegos, ¿no? que hacía siempre Buñuel. ¿Tú te consideras...? Bueno, sí, claro. Para mí un cineasta también es un investigador. ¿Es difícil investigar a Buñuel? Hay muchas películas, mucha documentación donde se puede investigar a Buñuel, o todavía falta algo porque yo veo a Buñuel y ayer viendo tu película me di cuenta de que es infinito, inabarcable. Bueno. Que nunca vas a llegar a conocer todo ese magma universal que tenía en todo su cine, y además lo hace con una apariencia, es que me parece como muy sublime, ¿sabes? Un tipo muy especial. Pues es que, mira, yo creo que primero acercarse a Buñuel es laborioso, pero es factible. Hay un montón de publicaciones, un montón de libros, de entrevistas, de revistas. Está, por ejemplo, pues el documental de André Selavag, por ejemplo, en el que Buñuel pues, cuenta cosas desde su sentido del humor, por supuesto, porque eso era inevitable en él y yo qué sé, pues es algo que es muy consustancial, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que Carrier me contó de ese momento porque él estaba allí y claro, o sea, la entrevista iban con camiones, la televisión entonces se movía en camiones porque se hacía en cine y a Buñuel, André Selavag lo quiere entrevistar y dice, bueno, pues en Toledo. Y entonces llega allí y le pregunta, ¿usted ama Toledo? Y Buñuel dice, no, a nosotros los americanos nos gustan las ciudades limpias y Toledo está lleno de callejas malolientes, ¿no? Y claro, pero vamos a ver, si te ha citado en Toledo, que es la ciudad de su adolescencia, donde iba con Dalí, con Lorca, ¿cómo le preguntas esto, no? Entonces, bueno, porque a veces es... Ya, claro, era algo tan evidente que Buñuel se pone a jugar, ¿no? Luego ya le dirá, a lo largo de la entrevista ya le dirá que no, Toledo me fascina y tal. Pero usted me había dicho, eso es por las mañanas, pero por la tarde ya con un vaso de vino, ya, Toledo ya me gusta siempre más, ¿no? Tienes la sensación de que te está vacilando, Buñuel. Pero bueno, y luego le hace otra pregunta, claro, una pregunta de estas que dices, a ver, ¿cómo me preguntas esto, no? Le pregunta, ¿qué diferencia hay entre la cultura francesa y la cultura española? ¡Hala! Contesta ahí. Sí. Y esto es pregunta de examen. Sí. Y Buñuel dice, muy fácil. Los españoles lo sabemos todo de la cultura francesa. Yo he leído a Balzac, a Victor Hugo, a todos. Y los franceses lo ignoran todo de la cultura española. Por ejemplo, el señor Carrier, que es historiador, hasta esta mañana creía que Toledo era una marca de motocicletas. Y ahí está el sentido del humor y cómo Buñuel sale adelante con su inteligencia y con ese sentido del humor. Pero, volviendo a tu pregunta, yo creo que lo importante no es estudiar a Buñuel, es que Buñuel te sirva, te aporte cosas, ¿no? Claro. Que ese camino que él transitó te sirva a ti, ¿no? Pero para eso, lo primero que tienes que saber es que Buñuel es Buñuel y hace las películas con sus sueños, con sus obsesiones,
con su estómago, vamos a decirlo así, además de su cabeza y su corazón, ¿no? Es decir, que la parte oscura es de cada uno y esa parte hay que tenerla en cuenta. Es decir, no se puede imitar a Buñuel porque si quieres imitar a Buñuel tienes que ser tú mismo. Esa es la primera lección, pero es una lección importante porque eso sirve para imitar a Buñuel o a Bergman o a quien sea. Es decir, si tú quieres imitar a Pasolini, empieza por ser tú mismo. Si quieres imitar a Buñuel, empieza por ser tú mismo. Yo creo que esa es una gran lección. Que su mundo te sirva para conocerte a ti mismo. Y luego, sacarlo tuyo. Exacto. Que no te dé miedo hacer eso. Porque él no se cortaba, él lo hacía, pam. No, de hecho, ahora deberíamos darle la vuelta a la cámara y yo te entrevisto a ti. No, es más interesante escucharte. No. Esto, más de uno me lo han propuesto y alguno lo ha hecho, pero a mí me corta mucho. Ya imagino. No, lo decía de broma. Y cuando presentas las películas sobre Buñuel y esta del cineasta surrealista en festival, porque se presentó en Cannes. Vaya tela, Javier. Bueno, qué escaparate, Se presentó en Cannes, se presentó en la Sala Buñuel, pero es que además la primera proyección de la película coincidió con mi cumpleaños. Imagínate qué regalo de cumpleaños. O sea, ¿cómo puede ser que el Festival de Cannes se moleste en cambiar sus fechas? Bueno, había una pandemia de por medio y estas cosas, ¿no? Una pandemia que afortunadamente ya se estaba yendo, pero claro, tuvo que cambiar las fechas Cannes. Y la primera proyección fue el día de mi cumpleaños. Esto sí que era buñueliniano, ¿no? Totalmente. Y fue, bueno, pues para mí es magnífico, pero luego que también el Festival de San Sebastián quisiera proyectar la película, que fue también un momento muy, muy especial, ¿no? Porque pues ahí vino Ángela Molina, la invité, estuvo en San Sebastián presentando la película, en fin. Fue un momento también muy, muy bonito, muy, muy especial. Está muy bien el documental. Yo me acuerdo que el primer documental donde conozco bastante la obra de Buñuel es a propósito de Buñuel, que hicieron Javier Rillo y José López Linares, sí. que durante un tiempo hacían unos documentales maravillosos. Sí. Luego se rompió este matrimonio profesional por X motivos, pero eran buenísimos estos documentales. Sí. Claro. Y además... Y tiene algo que es lo que sucede, que haces un documental y hay un valor que ignoramos, y es el de la futilidad. Somos mortales y de repente pues has entrevistado a gente que luego ya no está y ya no los puedes entrevistar. Entonces, a mí eso, claro, me da muchísima pena. A mí ya me ha pasado, he entrevistado a gente que ya no está. Sí, claro. Y de muchas edades. Nos pasa a todos. O sea, ¿Y en los coloquios que ha habido? ¿Qué cosas preguntan? ¿Qué cosas...? Pues preguntan un poco de todo tipo, ¿no? Pero sobre todo, por ejemplo, me preguntan mucho de la vinculación con el mundo del arte, me preguntan sobre pues, la figura del padre, que prácticamente no se conocía, esa influencia que hay ahí latente, pero en la literatura, o sea, Buñuel como poeta, que es también una faceta muy desconocida, no sé, o sea, son muchas las preguntas, ¿no? Ya desde ese momento de cuando impartí la conferencia, que ahí sí que lo que más me dijeron es que por qué no hacía un documental, porque había un material maravilloso, ¿no? Y yo decía, pues que esto es una conferencia, ¿no? Y no tiene nada que ver. Pero luego sí, es cierto que quedando algo didáctico, porque no puedes quitarlo todo en un documental, pero por otra parte dejarlo abierto. Y me has corroborado que está muy bien dejarlo abierto porque hay ideas que quedan flotando y que luego, mira, eso está... Vas a volver. Vuelves a él. Claro, y si lo vuelves a ver otra vez, te juro, te lo puedo asegurar y lo puedo firmar con sangre si hace falta, que vas a ver cosas y interrelaciones que no ves en la primera. Bueno, hasta que tú me has dicho es brutal, Javier. Bueno. Me has alegrado el día, la semana, el año, la vida. ¿Tú crees que investigas a Buñuel? O sea, hay todavía muchas cosas por investigar de él. Bueno, no sé si muchas, pero siempre hay. O sea, yo tuve la suerte cuando llegué, que prácticamente todo se había investigado, pude descubrir en esta caja de zapatos que había en Filmoteca Española, pues unas 1000 fotografías tomadas por Buñuel con su cámara Leica haciendo el scouting de sus películas. Entonces, bueno, pues es un material que se desconocía
y que da una dimensión diferente también al cine de Buñuel, porque yo reconozco, digo, pues mira, esto es Nazarín, porque veo un encuadre que me recuerda a la película, pero no hay actores, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿y esto? Y en otras, pues resulta que veo a Juan Luis Buñuel. Entonces saco unas fotocopias y me llevo las fotocopias en un viaje que voy a París, hablo con él, y digo, me dice, sí, estas son las fotos que hacía mi padre con la Leica. Digo, ¿cómo? Sí, pues mi padre hacía las localizaciones de la película, ¿no? Iba con la Leica y a veces lo acompañaba yo, lo acompañaba alguien porque pues de repente pues tenía que ponerse alguien para ver la distancia y demás en la foto y estas cosas. Y digo, y entonces él hacía el scouting. Sí, sí, claro, él lo hacía. Claro. Y pues era como lo más normal, él, pues, era su hijo, había trabajado con él y lo veía como lo más habitual del mundo, pero nosotros que conocemos la industria del cine sabemos que no es tan habitual. No, nada. Y eso era para Buñuel muy importante porque controlaba la película ya desde el guión y desde el scouting, desde localizar los exteriores, ¿no? De porque hecho, tenía que tenerlo todo muy controlado, claro. Pasolini hay documentales sobre el scouting. Sí, sí, tremendo. Imagínate que alguien no conoce el cine de Luis Buñuel, no ha hablado nunca de él. ¿Cuál sería la película que debería ver para empezar a conocerlo? Según tú. Pues es que no lo sé. Quizá Viridiana es una película que tiene todos los elementos del cine de Buñuel. Yo creo que ahí está todo. Ahí Además están son dos películas en una, ¿no? Sí. Es brutal. Se corta y sigue. Y dices, ¿y ahora qué pasa? Sí, y viene otra película, sí. Pero yo creo que ahí están todas las obsesiones yo creo que de Buñuel. Es la primera película de Buñuel que vi, Viridiana. O Los Olvidados, ahora no estoy seguro, pero seguro que una de esas. Viridiana a mí me impactó mucho. No, Los Olvidados también se puede empezar, pero yo creo que en Viridiana está todo. Están los pobres, están los ricos, está la burguesía, está el ángel exterminador, porque está ahí, que está encerrado, ¿no? en su caserón y por la mujer muerta, en fin. Hay muchos elementos ahí y para mí es una película que sigue siendo, es como un mecanismo de relojería, funciona perfecto, o sea, todo está tan bien ensamblado, ¿no? Todos los elementos, ¿no? Y a veces de una forma que puede parecer casual, pero claro, que no es para nada casual ni ingenua. O sea, ayer un fragmentito que veíamos, por ejemplo, pues vemos cómo está rezando Viridiana, nos enseña las piernas, se pone a rezar y a continuación, fundido en negro, y la vemos que va a buscar un vasito de leche. Algo que es súper ingenuo, ir a buscar un vasito de leche para desayunar y que, bueno, Buñuel lo convierte en algo muy diferente. Hasta ahí podemos contar. Y ahora para terminar, quiero que me... Porque te iba a preguntar qué película de Buñuel has visto más veces, pero no sé si hay alguna. Probablemente Los Olvidados, porque Los Olvidados no solamente la he visto varias veces, muchas veces, sino que la he visto también fotograma a fotograma en la Moviola. Hostia, qué guay. Sí. Hice mi primera exposición temporal, se llamó Los Olvidados, Memoria del Mundo. Hice la exposición con motivo del reconocimiento por la UNESCO de esta película dentro del patrimonio de la humanidad. ¿Está Metrópolis también? Sí, la primera fue Metrópolis y la segunda Los Olvidados de Buñuel, ¿no? Y entonces, para hacer la exposición, necesitaba capturar fotogramas de la película. Y la forma de hacerlo, pues claro, cuando se graban en la cámara está el flujo, está el movimiento, porque no se hace, el ojo no lo ve cuando se proyecta, pero si tú miras fotograma a fotograma, pues hay algunos que tienen movimiento, ¿no? Entonces, para eso tienes que buscar uno que esté bien todo. Y entonces, la técnica que se hacía entonces es que cogías, atabas un hilito en ese fotograma y tú seguías, ¿no? Y luego, donde estaban los hilitos, pues te sacaban, te escaneaban ese... Claro, los hilitos enganchaditos con el punteo. Sí, claro. Los circulitos. Estaban enganchados en el agujerito. Sí, el agujerito. Claro. Y entonces, claro, esa la he visto, pues, fotograma a fotograma en la Moviola. Y ahora, para terminar, quiero que me recomiendes una película que hayas visto últimamente y te haya encantado. Pues son muchas, pero, por ejemplo, El Triángulo de la Tristeza, de Ruben Östlund. ¿Por qué? A mí me encantó. Pues es una película que te sorprende, que realmente, o sea,
empieza y dices, bueno, los diálogos que hay entre los dos personajes, ¿esto a dónde va a llevar? ¿No? O sea, porque parece que va por un lío ahí de machismo, feminismo, todas estas cosas, los influencers, algo como muy contemporáneo, pero dices, ¿qué hay detrás de esta historia? Y de repente empieza un crucero y ahí se monta la que se monta, ¿no? Entonces, para mí es una película que tiene un guión muy interesante y que tiene vinculaciones secretas con una película de Buñuel. Con el discreto encanto de la burguesía, ¿no? ¿Cuál? La muerte en este jardín. Vale. Aquella de Simón Signoret. Vale. Una película muy poco conocida de Buñuel, pero que si la ves ahora, dirás, pues sí, ahí los conductores. Ahora se me ha ocurrido... No, ya habías dicho que era la última pregunta. No, pero voy a hacer es que... No, que es broma, que es broma. Es que hablando contigo, Javier, se generan muchas ideas, porque hablas muy bien de cosas muy interesantes. Herederos de Buñuel hay hoy en día, cineastas, cineastas sobre todo, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que a Buñuel se le sigue estudiando, hay mucha gente que sigue viendo su cine y hay gente que desde su visión personal, como hablábamos en este caso con Ruben Östlund, pero hacen su interpretación y tienen en cuenta esos elementos que están en la obra de Buñuel, muy actualizados y muy llevados a su terreno, evidentemente. Entonces, yo no sé hasta qué punto se puede hablar de influencia o se puede hablar de conocimiento o algo que también creo que es como importante, y es que es lo que hablábamos antes, ¿no? Que Buñuel ayuda a muchos directores a llegar a ser sí mismos, ¿no? A no imitar a otros, a sentirse seguros de sus debilidades. No sé, Buñuel decía que mis contradicciones y mis dudas forman parte de mí, tanto como mis certidumbres. O sea, la certeza es una parte nuestra, pero también son nuestras dudas, o sea, es de lo que nosotros no estamos seguros, ¿no? Y entonces valorar eso como algo positivo, como algo que es tuyo, yo creo que eso es muy importante. Pues qué mejor acabar así, Javier. Muchas gracias. Bueno, lo tenía preparado para terminar así. Evidentemente se me ha ocurrido ahora. Muchas gracias de corazón. Ha sido un momento muy, muy bonito hablar de Buñuel, hablar de tu trabajo. Que creo que tu acercamiento a Buñuel es súper interesante, en serio. Por eso yo creo que cuando haces una película viaja tanto, porque yo creo que te acerca, lo miras muy bien. Y lo miras como aquello que decía Lewis Carroll, no en Alicia en el País de las Maravillas, sino en la segunda parte, Alicia a través del espejo. O sea, ¿qué hay entre el reflejo y el espejo? Ese punto que nunca vemos, ¿qué hay ahí? Pues nada, Javier, un placer, muchas gracias. Igual, un placer. Al final le hemos hecho la entrevista. Sí, que quedó pendiente, pero bueno, ya está. Y enriquecida con el tiempo. Es que hablas muy bien. Utilizas las palabras que tocan, ¿no? Bueno, gracias. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Hasta la próxima película. La próxima vez que nos encontremos con Don Luis. Sí, espero que pronto. Siempre,